te dije pasa la noche conmigo, bonita. Yo te haré canciones y versos de amores. Pasa la noche conmigo y tú aparecías y mi vida cambió hasta que apareciste. Gracias por acompañarnos. Yo lamento tanto cuando invitamos a los asambleístas del movimiento al socialismo. También los invitamos como un carácter de responsabilidad periodística donde ellos saben que no van a tener el micrófono solo para ellos, sino que por llegar al ciudadano con la mayor información posible, con un compromiso serio sobre la verdad, invitamos siempre parte y contraparte, oficialismo, oposición, y bueno, es la segunda noche que un diputado del movimiento al socialismo nos llama faltando 5 minutos para que inicie su hora de ingreso a esta entrevista. Víctor Borda, vicepresidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, diputado del Movimiento al Socialismo, se había comprometido con nosotros para estar acá, pero bueno, lamento, puede ser que él tenga algunos argumentos para decir que no puede venir. Sin embargo, hacerlo 5 minutos antes, cuando ya viene un compromiso desde primeras horas de la mañana, consideramos que es también falta de seriedad, no para la periodista, no para el medio, sino para el ciudadano que está esperando con ansias el anuncio de esta entrevista. A quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la puntualidad y el hecho de aceptar nuestra invitación es al diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Eric Morón. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. No, muchísimas gracias, Jimena, y siempre presto a poder comunicar a la ciudadanía todo lo que se está trabajando en la Asamblea Plurinacional. El tema de la cumbre Sembrando Bolivia, la cumbre agropecuaria, hubo mesas de trabajo, fijaron ejes, entre ellos el de la tierra, que era relacionado con la ampliación de la superficie de desmonte de 5 a 20 hectáreas, creo, y la ampliación de la verificación de la FES de 2 a 5 años. En este momento se está debatiendo, se está haciendo un tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre 3 de esos proyectos precisamente que emergieron de la cumbre agropecuaria. Bueno, sin duda alguna hubo una cumbre agropecuaria que se conoció a nivel nacional, en el cual muchos los productores, tanto pequeños, medianos y grandes, asistieron y llegaron a un eje programático de mutuo acuerdo, digámoslo, y ahora tenía que pasar obviamente la Asamblea Plurinacional que se está discutiendo en este momento. Yo me permití escaparme para cumplir con mi palabra y poder socializar con usted, como siempre, aceptando las entrevistas y las invitaciones que nos hacen. Está en proceso de tratamiento las 3 leyes en este momento, pero sin duda alguna ya es un preacuerdo que viene con las instituciones y con el gobierno nacional, que tiene que concretizarse obviamente en la aprobación de las leyes. Pero sin duda alguna hay ciertas cosas que hay que complementar o hacer notar en unos vacíos que tienen. Por ejemplo, en el tema de la ampliación de las 5 a 20 hectáreas de producción, estamos perfectos, estamos de acuerdo en que hay que ampliar la frontera productiva para poder tener seguridad alimentaria en el país, pero sin duda alguna va a ser para sembrar coca. ¿O para qué va a ser la ampliación de las 5 a 20 hectáreas? Eso no lo han especificado porque también hay el temor de que se tenga que sembrar algunos productos con transgénicos, por ejemplo. Y además de eso, dicen que es para los campesinos. Imagínense que se junten 1000 personas en el TIBNIS y de 20 hectáreas son 20.000, pueden hacer una carretera entre medio del TIBNIS. Entonces, tiene que haber un reglamento, un ordenamiento jurídico para poder permitir que haya un desarrollo sostenible de acuerdo a los ejes temáticos que se aprobaron en la cumbre agropecuaria y a las leyes que se aprobarán con toda seguridad, porque el MAS tiene los 2/3 de estas 3 leyes. Y para eso se necesita tener obviamente un ordenamiento jurídico de las 3 leyes para poder visionar un desarrollo sostenible. ¿Qué me refiero con un desarrollo sostenible? Tiene que haber de alguna forma el cuidado del medio ambiente. Tiene que haber un plan programático de reforestación. No es simplemente decir tiene que haber reforestación, sino tiene que haber un plan de reforestación para cada área que se transforme en productiva. Y ese es un eje fundamental que va a tener que actuar obviamente el gobierno nacional con todas sus instancias de hacer este tipo de controles.
Sin duda alguna, nosotros no podemos estar en desacuerdo, más aún yo que vengo de un departamento 100% productor como es el departamento de Santa Cruz, en ampliación de la frontera agrícola, en ampliación de la función económica y social de 2 años a 5 años, por los desajustes, por la falta de tiempo, por la burocracia que ha habido también en el gobierno de poder cumplir con la función económica y social. Nosotros, más allá de eso, tenemos una preocupación. Hablamos de una seguridad alimentaria que necesitamos en el país. Por contraparte, hablamos de exportación. Pero usted analice, Jimena, los productos que entran. O sea, la base de nuestra seguridad alimentaria está basada en productos importados. Pero sin embargo, queremos ampliar la frontera agrícola, queremos ser más productivos y está bien. Pero ¿cómo hacemos para controlar esta invasión de productos a menor precio? Un ejemplo, el plato paceño. No es paceño, es un plato internacional. Porque todos sus productos provienen o de otro departamento que no sea de La Paz o provienen de fuera del país, ¿no? Y un analista decía, y más encima de yapa, está servido en un plato chino. Entonces, ¿cómo vamos a permitir hacer este cambio económico? Porque estamos de acuerdo en ser más productivos, en dejar de ser extractivos. Pero ¿cómo permitimos que nuestros productores, o que esta gente que va a ser productiva, cómo fomentamos a que no sean invadidos por menores precios de la Argentina, del Brasil, del Perú, de Paraguay? Entonces son temas que hay que analizarlo, más aún ahora, porque el POA del 2016, Jimena, está programado en precios de 80 a 90 dólares de los hidrocarburos. Claro, y estamos entre 38 y 40. Entonces hay una reducción del 50% que van a sufrir todos los municipios, que van a sufrir todos los dependientes, porque somos bolivianos rentistas. 50% nos vamos a ver afectados. Entonces tenemos que profundizar obviamente la productividad, la economía productiva en el país, pero ¿cómo lo hacemos si los precios que nos acompañan internacionalmente están más bajos que nuestros productos? Entonces tiene que haber una parte activa del gobierno, más allá que son importantes estas 3 leyes, tanto para el departamentos productivos como Santa Cruz, Beni y otros departamentos, como para el país. Pero existen estas variables que no dependen de nosotros, que son variables exógenas que maneja el mercado internacional, los precios internacionales, a las cuales esta productividad mayor que vamos a tener tienen que ir a esos mercados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y eso es lo que nosotros tenemos que visionar de ahora en adelante. En el tema de la ampliación de la superficie de desmonte, diputado, para pequeños productores y comunidades de 5 a 20 hectáreas, ¿cómo se va a explicar esta última ley? Porque en el entendido de que va a posibilitar que los pequeños productores no tengan que realizar ni un plan de reordenamiento, ordenamiento predial como requisito previo para la ampliación de ese desmonte. O sea, ¿lo van a hacer así? Esos son uno de los temas que se plantea hoy día, porque justo cuando yo salí de la asamblea estábamos hablando del tema de las 5 a 20 hectáreas. Y justo yo lo tengo aquí, solamente que no pude participar obviamente allá, por el tema precisamente, ya sea de 5 a 20 hectáreas, de 1000 a 5000 hectáreas, estamos hablando de una ampliación de la frontera agrícola productiva. Pero, volvemos a insistir, ¿y cuál es el ordenamiento? Claro, ese es el ordenamiento predial. Ese ordenamiento predial es lo que va a permitir ver el desarrollo sostenible y productivo que pueden tener esta ampliación de frontera agrícola de 5 a 20 hectáreas, de 1000 a 5000 hectáreas, sin importar el número de hectáreas. Pero el tema de fondo es cuáles son las reglas que va a poner, que no contemplan las leyes, por eso es que hay un vacío en estas leyes, por eso es que se sigue discutiendo desde las 5 de la tarde hasta estas horas en la asamblea, porque no hay esa complementación. Por eso es que yo decía, antes de empezar a conversar con usted, ni siquiera contempla para qué productos son. O sea, lo pueden hacer para coca, lo pueden hacer para otros productos, o solamente va a ser para seguridad alimentaria, para productos que sean de consumo interno. Y en este caso, ¿cómo va a ser la reforestación para ellos? Si son pequeños, si solamente tienen 20 hectáreas. Entonces van a tener que producir 10 y reforestar 10, se les acabaron las 20 hectáreas. Entonces no existe un programa de desarrollo sostenible, son importantes las leyes, pero tienen que haber soluciones definitivas a largo plazo. No podemos pensar simplemente en estos próximos 5 años que vienen. Tenemos que pensar en la era post-Evo. Tenemos que pensar en los próximos 50 años cuál va a ser esa matriz económica para el país. Nuestra matriz económica del siglo XX
fue los hidrocarburos, los precios internacionales que no manejamos. Ahora, es importante este cambio productivo, pero hagámoslo bien. Tenemos tiempo, nadie nos corre. Sin embargo, hay un apuro, porque se ve que viene un aprieto económico en el país, es sin duda alguna. Entonces hay un apuro de comenzar a correr, de comenzar a hacer estas leyes pretendiendo de que hayan beneficios económicos, Dios quiera que así sea, pero esos beneficios económicos tienen que estar bien administrados desde el inicio. Si no tenemos un ordenamiento el día de hoy, una planificación, ni de reforestación, ni de qué se van a hacer de esas 5 a 20 hectáreas, porque no se sabe en qué productos se van a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tener una buena productividad? Y más aún, ¿cómo todo eso productivo se va a beneficiar en ingresos económicos para el país? Ahora, yo escuchaba hablar a los colonizadores, decir que en el tema de la ampliación de hectáreas, hay tierras que para ellos son inútiles para la producción. Entonces, eso también se ha especificado, por ejemplo, ¿hacia dónde se van a ir? ¿Cuáles son las zonas donde se va a proceder al desmonte? Si comunidades o productores se van a trasladar a otros lugares o en sus mismos territorios, porque vamos, si hablamos de sembrar en Oruro, sembrar en Potosí, yo sé que se puede, pero hay productos que no. Y los productores van a buscar otro tipo de tierra. Sin duda alguna existe, y yo creo que esto no debe vulnerar el derecho de los indígenas, el derecho de los campesinos, los que tienen las OTB, en las áreas, las TCO, también sus áreas predeterminadas, no deberían afectar, el hecho de afectar o de trasladar personas de una tierra a otras, obviamente afecta al medio ambiente, porque las energías que hay entre sí cambia la situación, cambia la sobrepoblación, cambia el sobrepastoreo si va a hacerlo en animales. Entonces tiene que haber un estudio del traslado de esta gente y un área asignada. Su área asignada ya las tienen ellos en este momento. Ellos ya tienen de 5 a 20 hectáreas, la mayoría de ellos. Pero hay algunos que no están conformes con esto. Entonces el tema de fondo es que no contempla la ley eso. Ojo, es un tema que está en discusión todavía, ¿no? Pero que de alguna forma u otra es lo que nosotros hemos estado debatiendo en el Congreso, porque existen vacíos. Esos vacíos, si lo hacen de manera positiva, consensuada e inteligente, y que debería contemplar la ley, que no lo contempla, dejan dudas e interrogantes de por medio, porque no sabemos ni cuál va a ser el uso, o si va a ser simplemente para trasladar colonizadores de un área a otro y crear nuevas colonias en otros departamentos. Entonces, lo que nosotros debemos buscar, sin embargo, por un bien mayor productivo y económico, es que cada departamento sea productivo en su región. Claro. Los paseños deben producir como producían antes en La Paz. ¿Cómo producían antes en La Paz? Haba, quinoa y todos los enseres. Porque ahora ya no producen. ¿Cómo producía Cochabamba? ¿Cómo producía Santa Cruz? Sin embargo, ahora tenemos que trasladarnos y dejamos de ser productivos en nuestras regiones. Y eso es un impacto departamental. Parte de esto contemplan las autonomías, por ejemplo. La participación popular, por ejemplo. Que tenemos que profundizar que cada departamento sea lo suficientemente autónomo y productivo, que genere productividad. Pero si vamos a estar trasladando de un lugar a otro, no vamos a generar productividad en un departamento, más bien vamos a generar posiblemente sobreproducción en otro departamento. Bueno, este proyecto de ley, el segundo, el que tiene que ver con la ampliación de hectáreas, beneficiará solamente, especialmente a los pequeños productores, tengo entendido. En este caso es específico, es la tercera ley que tiene que ver solamente con ampliación de la superficie de desmonte para pequeños productores y comunidades de 5 a 20 hectáreas. Es solamente para los pequeños productores que tienen comunidades de 5 a 20 hectáreas. La otra ley que se aprobó, que fue la primera, es la ampliación del plazo de verificación de la función económica y social de 2 a 5 años, que muchas personas no lo pudieron hacer por temas de burocracia o porque no estaban preparados o porque quizás faltaba cierta parte de cumplimiento de la función económica y social. Ahora se les ha ampliado de 2 a 5 años y yo creo que obviamente es parte de un programa de seguridad alimentaria que ellos puedan ampliar, porque si usted ya cumple con su función económica y social, quiere decir que está produciendo, que tiene mayor productividad en sus hectáreas, digamos. Entonces son las 3 leyes y son las 3 propuestas que hubieron en la cumbre agropecuaria de los puntos en común. Pero siguen existiendo esos vacíos, siguen no existiendo
un programa de seguridad alimentaria, sigue no existiendo un ordenamiento jurídico y sigue no existiendo un desarrollo sostenible medioambiental. En la cumbre agropecuaria se dieron muchos aspectos también que fueron demandados por los participantes. Por ejemplo, consolidar el derecho propietario de la mediana y gran propiedad agraria privada, por ejemplo. Yo escuchaba mucho ese tema porque comentaban de que hay esa gran propiedad agraria privada nacional extranjera que está asentada predominantemente en el oriente del país. Esto producto del saneamiento de las mejores tierras y la disminución de costos de producción. Estos temas quedaron pendientes, todos estos temas quedaron para después. Yo justamente ayer escuché declaraciones del sector productivo de Santa Cruz por el cambio. No vamos a prejuzgar el cambio que hubo de la señora ministra, sino del avance que ya había en estos puntos que se llevaron en la cumbre agropecuaria. Entonces muchos se llegaron a manifestar. ¿Y qué pasa con todos estos puntos cuando ya se había conversado con todos ellos? Entonces existe una susceptibilidad del productor, del agropecuario, de todas las personas que participaron en la cumbre, de qué va a suceder de aquí en adelante. También es por eso que se puso en agenda el día de hoy las 3 leyes. Yo creo que fue un movimiento político también, de marcarlo justo en este tiempo. Un cálculo político. Un cálculo político necesario para el país, sin duda alguna, necesario para los productores, pero lo hicieron justo un día después de que vienen las susceptibilidades posibles que pueden tener los productores. Pues yo creo que para alguna manera darle una luz de que sí van a avanzar con estas preocupaciones que ellos tienen. Y obviamente, sin duda alguna, hay mucho más por avanzar. Este es simplemente el inicio. Esto no garantiza, Jimena, que seamos productivos. No. Esto no garantiza que haya bonanza económica en los próximos 5 años. Esto no garantiza que dejen de entrar productos de otros países. Pero, por lo menos, es una carta más que es necesario jugársela, porque nosotros no podemos pretender, como escuché algunos analistas y otros políticos, de que no se haga nada para esperar que llegue una crisis. Más bien hay que ser activo, porque la crisis no solamente golpea al gobierno, la crisis golpea a todos los bolivianos. ¿Qué pasó con estos temas pendientes? Por ejemplo, la inversión pública en carreteras e infraestructura productiva. Hablaban incluso de la ampliación del uso de transgénicos, el diésel subvencionado, que bueno, se traducían esencialmente en disminución de costos. Todos esos temas quedaron también en el archivo. Los únicos 3 temas que nos pusieron en agenda, ayer a las 5:30 de la tarde, nos han citado para la asamblea de hoy día, recién, con estos 3 temas, justamente después de la deblaque política que tuvieron ellos, justamente con estos 3 temas puntuales. Los otros temas son muy preocupantes para nosotros y algo hay que hacer. No podemos ver lo que se viene sin poder ser activos. No podemos pretender seguir con los mismos gastos públicos, no podemos pretender seguir con el mismo déficit fiscal sin ajustarnos. Ya hay que dejar pues de hacer almuerzos y tomarse un tecito con galletas de agua. Nos incluimos el Congreso, porque tenemos que bajar esos gastos públicos excedentes que tiene el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque hay que ajustarse los cinturones. No podemos dejar que nos madrugue una crisis económica sin estar preparados. ¿Qué va a pasar con la moneda? ¿Cómo podemos beneficiar a nuestros productores o a nuestros exportadores? ¿Va a ser necesaria una devaluación de la moneda o no? El gobierno se resiste a hacerlo. Pero hay que tener medidas políticas para los próximos 5 años, para los próximos 50 años. Entonces no podemos pretender solamente soluciones parche, porque estamos con soluciones parche, a la carrera nos cambian la agenda simplemente por soluciones políticas de pretender un poco que se apacigüen las cosas. Obviamente es necesario, volvemos a insistir, de que Bolivia nuevamente tenga esa visión productiva y no esa visión rentista, de que Bolivia nuevamente tenga esa visión económica formal de su economía y no el 80% informal, de que Bolivia nuevamente tenga sus gastos controlados, su gasto público. No es más barato viajar en una línea aérea comercial que irse en un propio avión, es más económico. Entonces hay que comenzar a ver todas estas variables por el bien del país, no importándome que sea el bien del gobierno. Lo que me interesa es el bien de los bolivianos. Y todas estas medidas, incluidas estas 3 leyes, incluido el tema de
del derecho propietario, incluido el tema de las inversiones de los extranjeros, incluidos los temas de inversión en infraestructura, tiene que ser una inversión medida o ajustada. Usted no puede pretender invertir ni en su casa, ni en el gobierno, ni en el país, si sabe que ya no tiene los recursos para hacerlo. No puede invertir en algo que no va a generar ingresos. Jiménez, estos 9 años no ha habido una inversión que genere ingresos. Han habido gastos públicos. Son gastos que le llaman inversión. Claro. Una inversión es cuando después de que pase el periodo de inversión usted tiene una utilidad o recibe ingresos. En este caso no hay. Para explotar y explorar un pozo tienen que pasar 5 años para que ese pozo empiece a ser productivo. Y recién hace 2 años han explorado 1. Entonces no han pasado los 5 años. Entonces necesitamos discutir en este famoso pacto fiscal nacional que tiene que haber el tema económico del país. Y ese tema económico debemos polarizarlo a 50 años más. No podemos seguir anclados con una matriz económica del siglo XX cuando estamos en pleno siglo XXI. No podemos seguir aislados del mundo internacional de los negocios, pretendiendo ser la única isla mediterránea y no estar metido en los negocios. Diputado, con este tema de la ampliación de la frontera agrícola, que era uno de los aspectos clave de la denominada cumbre, junto con demandas de seguridad jurídica, en fin, y que ahora ya está para el tratamiento en la Asamblea, ante toda esta baja de ingresos por hidrocarburos y las secuelas en la economía nacional, el gobierno proyecta abiertamente que la agropecuaria se convierta en otro sostén nacional, incluso después de los hidrocarburos, la minería y después de la energía exportable. ¿Lo considera posible, lo considera a mediano, largo plazo o lo considera demagogia? Debería de darse así. Deberíamos pretender ser productivos, pero hay muchas cuestionantes de por medio. Por ejemplo, pretendemos abrir los mercados para los productores y exportar, pero sin embargo no tenemos seguridad alimentaria garantizada todavía. Usted no puede pretender exportar cuando en su casa no tienen qué comer. Primero comamos bien nosotros y de ahí exportamos como tengamos que exportar. Sin embargo, ¿cómo estamos comiendo bien ahora? Con arroz argentino, con maíz peruano, con habas del Perú, y nuestros productores, cero. ¿Cómo pretendemos ser buenos productores? Dios quiera que cambie el chip productivo ahora. Cuando los ganaderos vamos más de 22 ciclos de vacunación de aftosa, cuando en su momento no tenían que hacer más que 3 y vamos 22, y recién estamos queriendo exportar algunos kilos de carne. Entonces, ¿de qué tipo de producción estamos hablando? ¿Cómo dijeron que iban a reprobar la ganadería en el Beni hace más de 7 años atrás? Y hasta el día de hoy no hay nadie que nos pueda repoblar. Si usted me pasa a mí sus 5 hojas y yo las tengo, sí, en este cuarto las mismas 5 hojas. Para que esto crezca, tenemos que traer 5 hojas de otro lado para que tengamos 10. Eso se llama un repoblamiento. Eso se llama un aumento de la productividad. Entonces son claros ejemplos de que se necesitan pulir, de que se necesitan reorganizar y de que se necesita proyectar. Dios quiera, por el bien de la economía boliviana, se logre hacer. Nosotros tenemos que cambiar el chip. El gobierno tiene que cambiar su chip. Nosotros los bolivianos queremos tener bolivianos productores, bolivianos exportadores, bolivianos importadores, bolivianos empresarios. No queremos tener un Estado productor, un Estado importador, un Estado exportador, un Estado todólogo. Queremos bolivianos que hayan todo. Le agradezco mucho su presencia acá en el programa. Importante que haya estado usted acá, precisamente porque se está iniciando este tratamiento de los proyectos y por lo que significa para todos los bolivianos que, vamos, comemos, ¿no? O sea, más claro que eso no hay. Le agradezco mucho. Por si acaso, este no es un espacio solicitado y pagado por los agropecuarios cruceños, por el diputado del MNR, no. Estaba invitado el diputado Víctor Borda del Movimiento al Socialismo. 5 minutos antes de la entrevista se excusó. Lamentamos porque nos hubiera gustado también escuchar su posición desde el partido en función de gobierno. Pero de todas maneras, diputado Víctor Borda, gracias. Estuvo su asiento esperándolo. Gracias, diputado Mono, por venir.
No, muchísimas gracias, Jimena, y siempre estamos aquí para poder transmitir cualquier inquietud que tengan o cualquier conocimiento que hace falta que conozca el pueblo boliviano. Nosotros tenemos una visión clara y es una visión productiva y es un cambio de la matriz económica del siglo XX al siglo XXI y vamos a profundizar nuestra participación popular. Queremos entrar a la discusión del pacto fiscal, pero no de un pacto fiscal regional. Nosotros necesitamos tener un pacto fiscal nacional con solidaridad económica entre las regiones desposeídas. Y esos son los temas de fondo, porque esos son los temas que va a polarizar al país en los próximos 50 años más.